Entonces grabamos. Ya. Entonces, ahora sí, comenzamos con lo de la cuarta clase. Y recordemos que el contenido que nos queda ver por esta semana sería funciones, ¿cierto? Más o menos recordar las cosas importantes o nombrar, ¿cierto? Puntualizar cuáles son las cosas importantes de funciones que necesitamos conocer para el curso. Entonces, primero vamos a recordar cosas de conjunto, a pesar de que ya las vimos el otro día más o menos rápidamente, pero vamos a repetir, ¿cierto? Algunas cosas de conjunto, principalmente con respecto a determinar dominios, ¿cierto? Y recorrido, compuestas. Entonces, como necesitamos trabajar justamente con los dominios de ciertas funciones, a veces su unión, su intersección, entonces vamos a recordar un poco esto con algunos ejemplos un poco más prácticos. Entonces, recordemos que un conjunto era una colección de elementos con una misma característica, ¿cierto? Es decir, para nosotros vamos a decir números. Como ejemplo, diremos que B es un conjunto de los primeros 4 números pares. Entonces B también lo podemos escribir con paréntesis de llave y los 4 elementos, ¿cierto?, que cumplen esta característica, o bien en distinta notación lo podemos dar como todos los elementos, o aquí podemos poner como todos los X reales, ¿cierto?, todos los X que pertenecen a R, o bien a los números enteros, porque aquí no explicita mucho, enteros, tales que la condición es que X sea par y que además esté entre 0 y 10, ¿cierto? Entonces ahí no queda más posibilidad, es decir, B, estas 3 cosas, ¿cierto?, representan exactamente el mismo conjunto. Como uno lo representa, lo escribe, digamos, cosa de gusto, ¿cierto? Generalmente el de arriba es cuando éramos más chiquititos, ¿cierto? Y así uno va subiendo el nivel de complejidad, pero en el fondo nos dice lo mismo, si ponemos atención en las condiciones. Como notación, también recordaremos que esta E, ¿cierto? Significaba que es un elemento que pertenece a un conjunto, ¿cierto? Entonces, X está en A, generalmente uno dice como está o pertenece a este conjunto. Si tachamos, ¿cierto? Este E, significa que X no es un elemento del conjunto A. Por otro lado, tenemos la contención como conjunto, es decir, A y B son conjuntos, pero tenemos que A es un subconjunto de B, ¿ya? O bien que B está contenido en A. Entonces también se puede representar como que todo elemento de A es un elemento de B. Si esto uno quisiera dibujar, es como que A, ¿cierto?, es un círculo, digamos, que está dentro de B, donde B es un círculo más grande, donde A está contenido en su interior, ¿cierto? También la forma negada tenemos que A no es un subconjunto de B, o que no tienen elementos en común, ¿cierto? O digamos que los elementos de A no pertenecen a B. Entonces, para ver un ejemplo con números, consideremos A conjunto formado por los elementos del 2, el 4, el 6 y el 8. B el conjunto que contiene el 2 y el 8. Y C el conjunto que contiene el 2 y el 4. Entonces, notemos que el 8 pertenece al conjunto A y pertenece al conjunto B, porque es un elemento que pertenece a dichos conjuntos. Mientras que el 2 pertenece a A, B y C respectivamente. También podemos notar que B es un subconjunto de A, porque todos los elementos de B están contenidos a su vez en el conjunto A. También podemos notar que C también es subconjunto de A. 2 y el 4 también están contenidos en este conjunto A. Pero por otro lado, notemos que B no es un subconjunto de C, dado que todos los elementos de B no están contenidos en C. ¿Ya? Tenemos un solo elemento en común en este caso. Como operaciones de conjunto, vamos a repetirle algunas de las que ya vimos, ¿cierto? La intersección, la unión. Consideremos A y B dos conjuntos. Entonces denotamos por esta U al revés hacia abajo, ¿cierto? La intersección. Entonces A intersección B se define como todos los elementos tales que están en el conjunto A y que están en el conjunto B. Entonces mediante un diagrama de Venn, tenemos el conjunto A, tenemos el conjunto B y los que pertenecen a la intersección son los que están aquí, ¿cierto? Los que están en ambos conjuntos a la vez. La unión, denotada por la U, tenemos que A unión B se define como todos los elementos que pertenecen a A o que pertenecen a B. Es decir, si pertenecen a uno de los dos conjuntos, ya pertenecen a la unión. Entonces tenemos el conjunto A, tenemos el conjunto B, entonces los elementos que pertenecen a la unión son todos, ¿cierto? Los de rojita. Toda esa región pertenece a la unión.
El complemento relativo, que, bueno, digamos que puede servir de algo en algún momento. Tenemos A sin B o la diferencia relativa de A respecto a B. Se define como todos los elementos de A que no están en B. ¿Ya? Entonces notamos acá, tenemos el conjunto A, ¿cierto? Normalmente uno pintaría todo A, pero le tienen que quitar los que sí pertenecen a B. ¿Ya? Entonces nos quedamos con la media luna de A que no se intersectan con B. Entonces, ejemplos con conjuntos numéricos. Consideremos A el conjunto que contiene el A al 2, al 4 y al 6. Como B, llamaremos al conjunto que contiene el 3, al 6 y el 9. Entonces notemos que la intersección entre A y B tiene solo un elemento, que es el 6. ¿Sí? Entonces recordemos que la unión o la intersección son conjuntos, ¿cierto? Entonces si aquí la intersección es solo un elemento, recordemos que debemos escribir de todas maneras como conjunto, ¿cierto? Es decir, con paréntesis de llave y el único elemento, ¿cierto? El conjunto con un único elemento recibe el nombre de singleton, aunque eso, digamos, nos da lo mismo, ¿cierto? Como que verbalmente es para poder reconocerlo, solo que no debemos olvidar conectar con los paréntesis respectivos que nos hablan que esto es un conjunto, ¿cierto? Si colocáramos A unión B, que es solo el 6, eso sería un abuso de notación, por lo tanto estaría aquí erróneo, ¿cierto? Por otro lado, tenemos que la unión entre estos dos conjuntos sería el conjunto que tiene todos los elementos. ¿Ya? Ahora, el que se repite, uno lo escribe solo una vez, ¿cierto? Porque es un elemento que pertenece de todas maneras. Entonces, A unión B contiene al 2, el 3, el 4, el 6 y el 9, respectivamente. Mientras que la diferencia relativa o el complemento relativo de B en A, tenemos todos los elementos que pertenecen a A, pero no en B. ¿Sí? Entonces, tenemos el 2, el 4 y el 6 pertenecen a A, y los que no pertenecen a B sería quitarle el 6, ¿cierto? Porque si pertenece a B, entonces hay que quitarlo de A. Entonces el complemento relativo de B en A contiene solo al 2 y al 4. Bueno, entonces como esto era una imagen más o menos rápida para poder hacer uso, ¿sí, ya?, de estas operaciones de conjuntos para determinar rápidamente algunos dominios de funciones. A veces es mejor, ¿cierto?, hacer todo un análisis largo, digamos, o extenso para que no se nos pase ningún dato. Pero en el caso de la composición de funciones, se puede apurar, digamos, este proceso de determinar el dominio de una función o de una compuesta de funciones o de una diferencia o suma de funciones, conociendo los dominios de las dos funciones que estamos operando, ¿ya? Y determinando la unión o la intersección entre estos dominios. Y entonces, como una función, vamos aquí, bueno, funciones todas, hemos estudiado funciones alguna vez, más de alguna vez en el colegio, que en realidad me parece que desde el séptimo básico que se repite todos los años funciones, solo que uno va cada vez más lejos, ¿cierto? Entonces uno ve primero funciones, después le dicen que no, no todas las funciones reciben el nombre de función, ¿cierto? Algunas son relaciones y las que son funciones porque cumplen tal característica, ¿cierto? Y los dibujitos también, estos mapas que se hacen. Entonces, aquí rápidamente vamos a recordar algunas cosas para ir a lo que nos importa, ¿ya?, en el análisis de dominio principalmente. Entonces vamos a considerar A y B dos conjuntos. Diremos que una función f definida de A en B es una regla de asignación que a cada elemento del conjunto A se le asocia un único elemento del conjunto B, donde A, en este caso el conjunto A, recibe el nombre de dominio de la función f, ¿ya?, o conjunto de entrada. El conjunto B se conoce como el codominio de la función, o el conjunto de todas las posibles salidas de la función, y R determinará el recorrido o el rango de la función, que también se conoce como el conjunto de las imágenes de A. ¿Ya? Entonces, ahora el recorrido o bien rango de la función, que denotamos con R, es un subconjunto del codominio, ¿cierto? Porque son las llegadas, o mejor dicho, las salidas, ¿cierto? Entonces recordemos eso como el recorrido. Ahora, el recorrido de una función, ¿ya?, también recordemos que se termina como el conjunto de los reales, que son la imagen de algún elemento del dominio de la función. ¿Ya? Entonces también eso eh, deberemos recordar. Ahora, el recorrido se define como todas las imágenes, ¿cierto?, que pertenecen a B, que sería el codominio, tales que X está en el dominio. Entonces, en el fondo, también se puede reescribir esto de otra forma. Así, como el recorrido. Oh, diablos. Me equivoqué.
Entonces, el recorrido de una función, por ejemplo, que llamaremos f, vamos, en vez de x, vamos a colocar a y b. ¿Ya? Por a, un elemento que pertenece a y b minúscula, ¿cierto? Un elemento que pertenece a b mayúscula. También vale la pena quizás hacer ese recordatorio. Siempre uno va a denotar como letras minúsculas los elementos que pertenecen a un conjunto y con letras mayúsculas los conjuntos propiamente tales, ¿cierto? Entonces, también para no tener que explicitar todo, generalmente uno llama con la letra minúscula al elemento que pertenece al conjunto que uno denotó con esa misma letra, pero en la forma mayúscula, ¿cierto? Entonces quiere decir aquí que vamos a decir con A un elemento que pertenece al conjunto A y B un elemento que pertenece al conjunto B mayúscula, ¿cierto? Para ver que está en el dominio o bien en el codominio. Entonces el recorrido de la función f son todos los B que pertenecen al codominio. En este caso vamos a poner R, porque recordemos que estamos trabajando con funciones de valor real en cálculo 1, ¿cierto? Recordemos que en la clase introductoria dijimos que, bueno, el cálculo diferencial, ¿cierto? Analiza las funciones en R o con variable real. Entonces son todos los elementos del codominio, tales que existe un elemento en el dominio de la función, tales que, vamos a escribir esto, tal que f de A es B. Profe, ¿Sí? ¿cuál es como ese símbolo que puso antes de la A? S ¿Ese? ¿Sí? existe. Ah, ok. Es la E al Creí que revés. era el otro chiquitito. Ah, vale. No, me quedó feo. Pero es una Ya, E gracias. mayúscula al revés, ¿cierto? Recordemos Ok. que esa es de un cuantificador de existencia. Entonces me dice que existe un elemento en el dominio tal que cumple de que ese elemento del dominio evaluado en la función es B. Entonces, estos son los elementos que componen el recorrido, ¿cierto? Las imágenes de la función. Entonces, en el fondo, el recorrido, ¿cierto? Son todos los números, digamos, que salen de la función una vez que ya tomamos cualquier cosa del dominio, lo evaluamos la función y lo que sale es lo que compone el recorrido, ¿cierto? O el conjunto, digamos, de todas estas imágenes es lo que compone el recorrido. ¿Y en qué se diferencia el codominio con el recorrido? Ya, el codominio es todas las posibles salidas y el recorrido son las imágenes de algún elemento del dominio. Entonces, aquí también hay dibujitos que generalmente uno se encuentra para cuando ve funciones. Entonces, uno tiene como los diagramas sagitales. Entonces, supongamos aquí es A. Entonces, acá vamos a tener B. Y aquí está nuestra función que llamaremos f, ¿cierto? Pues siempre uno le llama f, g, h, da lo mismo el nombre en realidad también. Pero f es por función, ¿cierto? Uno, no hay que hacer más detalle en eso. Y entonces aquí hay elementos, ¿cierto? Vamos a decir a, x. Y aquí tengo otro elemento. Entonces f de a, f de x. Y aquí puede ser otra cosa que quizás no está en el dominio. Y entonces tenemos a, tenemos todos los elementos de a. Esta cosa está definida en algún lugar. Generalmente, como dijimos, todo este conjunto grande de acá va a ser todos los reales, ¿ya? Y chiquitito de acá tenemos algo que se llama el dominio de la función. Recordemos que el dominio de una función son los elementos de entrada a la función, tales que la función esté bien definida o que sí exista, ¿cierto? Vamos a hablar posteriormente del dominio, nos vamos a centrar harto en esta primera clase en determinar el dominio de algunas funciones de cierto tipo, ¿ya? Entonces, tenemos todos los elementos posibles, digamos, de acá, que de valor a una función. Ahora, dependiendo de cómo se definió la función, es que de verdad algunos valores van a servir, ¿cierto? Porque supongamos, si uno tiene la función 1 sobre x, como todos sabemos que no se puede dividir por cero, el dominio, ¿cierto? Sería todos los reales menos el cero, porque eso haría que la función estuviera mal definida, ¿cierto? Ya, entonces, si tenemos todos los reales, en este caso el dominio sería todos los reales sin el cero, simplemente. Tenemos la función, ¿cierto? Que toma valores de este dominio y me los lanza a este otro conjunto. Entonces, B determina el codominio, que son todas las salidas posibles. Entonces aquí también sabemos que es R, en el caso de que esto sería bonito. Pero, sin embargo, todos sabemos que no todos los valores reales van a ser en realidad una imagen de un elemento del dominio. Ya puede estar acotado.
y esto de acá adentro es el que se denomina el recorrido. Ahora, también algunos recordarán que las funciones tienen una característica, ¿cierto? Cuando las funciones inyectivas, las funciones sobreyectivas, que si son inyectivas y sobreyectivas a la vez son biyectivas, ¿cierto? Ya, entonces, recordemos que una función es sobreyectiva o epiyectiva o suprayectiva, que significan lo mismo, cuando el recorrido y el codominio son el mismo, ¿cierto? O bien que todo el recorrido de la función es todo el codominio. Ya, esto en el fondo quiere decir que están, están definidas, ¿cierto?, para todos los valores de la imagen. Ahora, un ejemplo de funciones de estas sería como la función raíz cuadrada. ¿Ya? Si tomamos f como la función raíz cuadrada, entonces veamos el ejemplo de esta cosa. Ya. Tenemos aquí, ¿cierto? Vamos a hacerlo bien chiquitito porque sabemos que da más o menos lo mismo. Esta función no cumple ningún problema para su dominio, ¿cierto? Porque x cuadrado siempre va a existir, ¿cierto? Digamos que si le colocamos valores negativos existe, raíces existe, racionales existe, bueno, cualquier cosa que quiera colocarle al de valor cuadrado no vamos a tener mayores problemas. Entonces nuestro dominio aquí sí o sí va a ser R. El codominio, entonces uno diría, bueno, también va a ser R porque no hay ningún problema. Sin embargo, si nos damos cuenta, cuando tomamos cualquier elemento del dominio y lo evaluamos en una función, cualquiera sea, solamente nos va a arrojar valores positivos, porque sabemos por propiedad de los reales que para cualquier x real, ¿cierto? Recordemos que notamos que para todo x real se tenía que x cuadrado era mayor o igual que 0. Entonces, su recorrido en realidad serían solo los reales positivos, ¿cierto? Incluyendo el 0, no todos los reales. Entonces, subconjunto de los reales, ¿cierto? Y los reales positivos son un subconjunto de los reales claramente. Y entonces, ese digamos sería como la diferencia. Quizá no siempre es tan fácil de verlo cuando uno no encuentra ejemplos de funciones donde se observe más fácilmente. Entonces, justamente vamos a hacer un análisis un poco sencillo primero de la función aquí definida para identificar algunas cosas. Entonces consideremos f definida de R en R de esta forma, x cuadrado menos 1. Entonces, si tenemos algo de esta forma, identificamos rápidamente. Esto es el dominio de la función, es decir, todos los valores que sí podemos ingresar, ¿cierto? O digamos, estos x de acá pertenecen a este conjunto, ¿cierto? A su dominio, los que vamos a evaluar acá. Y aquí tendríamos, ¿cierto?, su codominio, ¿no? Que generalmente, en realidad aquí va a denotar su recorrido, ¿ya? Exceptuando que no denote nada, ¿cierto? Y qué es lo que uno tendría que recordar. Y lo que tenemos acá es nuestra regla de asignación. ¿Ya? Entonces, es decir, tomo cualquier x que pertenece a este conjunto real y lo evalúo en x cuadrado menos 1, ¿cierto? Y digamos que esto es lo que sale de la función. Entonces, la manera más sencilla de recordar lo que era una función es como si fuera una máquina, ¿cierto? Una cajita de algo. Que yo le meto por ejemplo, supongamos en una industria, ¿cierto? Tenemos una maquinaria, la introducimos materia prima y sale un producto. ¿Ya? Entonces, en este caso, esa maquinaria sería la función. Los elementos del dominio, cualquier elemento del dominio, son las materias primas, ¿no? Entonces, al pasar por esta máquina, sale el producto, ese producto que sale, ¿cierto? O digamos, donde caen todos los productos listos, sería el recorrido de la función, ¿ya? O la imagen de la función, lo que sale de ella luego de involucrar un elemento del dominio. Bien, entonces también tenemos aquí en este caso una función cuadrática. Todos sabemos que esto nos va a graficar una parábola, ¿cierto? También podemos encontrar su vértice, sus ejes, los focos y todo eso para los que recordarán o que ya estarán, bueno, quizás van a aprontarse pronto, estuvieran eso en las otras asignaturas que les queda. Pero además el gráfico nos permite encontrar información bastante útil. Por ejemplo, uno puede determinar, en este caso no implícitamente, el dominio y el recorrido mediante su gráfico. ¿Ya? Entonces aquí todo lo que uno corresponde al eje X, que sería todo eso, ¿cierto?
todos los gamas de valores, digamos, donde se extiende en el gráfico de la función, me representan el dominio de la función. Entonces, si por ejemplo uno tiene el gráfico de la función, pero no tengo explicitado dónde está definida, ¿cierto? Todo eso. Simplemente el dominio nos permite establecer, bueno, no nos permite establecer, pero sí nos da la idea de dónde van a vivir los valores de su dominio. Ahora, recordemos en este caso que las parábolas o las funciones cuadráticas, ¿cierto? Se extienden aquí hasta el infinito, ¿cierto? Esta cosa siempre va creciendo más allá. Entonces nos damos cuenta de que tanto para allá y para allá vamos a tener acá el menos infinito y el infinito. ¿Ya? Entonces esto rápidamente dice, el dominio es todos los reales entonces, porque no hay ningún elemento que hemos quitado, ¿cierto? Recordemos que también en un gráfico a veces cuando aquí hay como un hoyito así en blanco es porque ese elemento no pertenece al gráfico de la función. ¿Ya? En este caso no ocurre, más adelante nos vamos a encontrar con ese tipo de comportamientos. Y también, entonces horizontal, ¿cierto? Nos decía el dominio y vertical nos representa o nos interpreta el recorrido de la función. Entonces aquí notamos que el recorrido de la función tenemos que desde el menos 1, ¿cierto? Tenemos acá desde el menos 1 y también como sabemos que sigue subiendo hacia el infinito. ¿Ya? Entonces tenemos del menos 1 al infinito. Infinito que va a ser abierto y para hallar acá el valor, bueno, el menos 1 sí pertenece, ¿cierto? Entonces va a ser cerrado. Profe, ¿Sí? entonces el dominio del eje X, ¿o no? Claro. Podemos Ah, decir que ok. sí. Ahora, ojo, porque como una forma válida de determinar el dominio del recorrido, vamos a analizarlo posteriormente, ¿ya? Pero digamos que nos puede dar una idea bastante cercana a lo que representa el dominio del recorrido. Entonces, cuando uno tiene una función, o digamos tiene solo la regla de asignación, que generalmente eso pasa, uno tiene solo f de x igual algo, y uno no le explicitan cuál es el dominio del recorrido, o el rango. Entonces, en ese caso, uno tiene que determinarlos primero, para saber cuáles valores de ese dominio que todavía no conocemos eh, hacen que la función sí exista como corresponde, o que sí funcione, que esté bien definida, que es lo que normalmente se señala. Y entonces, vamos a ver algunos valores del dominio. Ay, sí. Entonces, por ejemplo, claramente podemos notar que si evaluamos en 0 esta función, nos quedaría 0 al cuadrado menos 1, ¿cierto? Y eso es menos 1. Ahora, como introducimos un valor del dominio a la función y nos salió el menos 1, como es un valor de salida para un elemento del dominio, significa que este valor está en el recorrido de la función, ¿cierto? Entonces el menos 1 pertenece al recorrido, que nosotros ya lo habíamos podido adelantar mediante el gráfico, ¿cierto? Tomemos cualquier otro valor del dominio. En este caso tenemos todo R, ¿cierto? ¿Podemos tomar un valor negativo? Sí, podemos tomar un valor negativo. De hecho, podemos haber tomado, no sé, ya, vamos a tomar otro, random, el 2. Entonces tenemos 3, que también pertenece al recorrido, ¿cierto? Y así sucesivamente. Pero eh, f de x es distinto de menos 2, ¿cierto? Para cualquier x en el dominio de la función, ¿cierto? ¿Existe algún valor tal que el resultado de acá me dé menos 2? Entonces, ¿cuáles serían las únicas posibilidades si uno lo analiza rápidamente? La única forma que eso ocurre es que el x cuadrado sea menos 1, ¿cierto? Porque menos 1 más menos 1 me daría menos 2. Ya. Entonces, como el otro día ya hablábamos acerca de lo que originaba este tipo de ejercicios o problemas, ¿cierto? ¿Cuál ¿Existirá algún valor real que al elevarlo al cuadrado nos dé menos 1? Bueno, uno supondría que solo sería el menos 1, ¿cierto? Que el menos 1 elevado al cuadrado. Ya, pero ahí recordemos que nos quedaría un valor absoluto, ¿no? En su interior. Ya, entonces, ¿qué es lo que podemos notar acá? Que si x cuadrado es mayor o igual que 0, ¿cierto? Entonces, tenemos que x cuadrado menos 1 es mayor o igual que menos 1. Si restamos menos 1 a ambos lados, ¿cierto?
Ya, y ahí es lo que podemos encontrar en el fondo, que entonces todos los valores de la función van a ser mayores o iguales que -1. Por lo tanto, el -2 no pertenece al recorrido de la función, ¿cierto? Porque sería mayor el -2, ¿o no? ¿Sería mayor o sería menor, chicos? Menor. Ya, muy bien, eso, menor, ¿cierto? Y justamente eso es lo que se requiere, ¿no? Que el menor valor sería el -1. Entonces, si uno considera el -2, es aún menor. Ya, bien. O sea, son cosas bastante sencillas, pero a veces uno se confunde, ¿cierto? Recordemos que en la recta numérica, mientras más cerca del cero están, es mayor, ¿no? Cuando son negativos. Ya, entonces el -2 es menor que el -1. No así si le quitamos los menos, ¿cierto? Ya. Entonces el recorrido de esta función, lo que nos dice aquí, es que puede ser el -1, pero todos los valores que son mayores que el -1. Entonces tenemos hasta el infinito. Recordemos que el infinito siempre va abierto. Y entonces así se determina, digamos, rápidamente. Y cuando me refiero rápidamente es porque solo con esto de aquí es que se determina el recorrido. Y entonces ahora vamos a hablar del dominio implícito. Y vamos a hacer algunos ejercicios de eso también. Si una función f de x está dada por una expresión sin especificar su dominio, entonces el dominio se asumirá como el subconjunto más grande de R, tal que la expresión tiene sentido. Cuando decimos tiene sentido, es cuando normalmente digo que está bien definida. Este dominio se llama dominio implícito o dominio natural. Entonces, algunas reglas útiles a considerar son las algebraicas. Entonces, cuando una expresión tiene sentido, tiene que ver por la definición algebraica de algunas cosas, ¿cierto? La más básica es que el denominador de cualquier expresión algebraica no debe ser cero, ¿cierto? O que también uno conoce como que no se puede dividir por cero porque no está definido. Entonces, la primera regla útil es que un denominador siempre debe ser distinto de cero. Entonces, cada vez que una función está compuesta por alguna fracción y que existe una variable en su denominador, tenemos que buscar, ¿cierto?, los valores que me convierten en cero ese denominador para eliminarlos, ¿cierto? O quitarlos. Que eso es lo que se conoce como restricción. Y entonces vamos a recordar siempre cuando tenemos que hablar de dominio que no se puede dividir por cero, o bien que el denominador debe ser distinto a cero. También vamos a recordar que el dominio de una función logaritmo debe ser estrictamente positivo, o bien que el logaritmo de g de x, donde g de x representa alguna expresión polinomial, necesitamos que esta expresión sea estricta mayor que cero, ¿ya? Es decir, el logaritmo de un número negativo no existe, ¿cierto? Eso es lo que quiere decir en otras palabras. Recordemos que los logaritmos no están definidos para números negativos. La tercera regla útil, que también la recordamos un poco con las propiedades de los reales, que tenían que ver con las raíces, ¿cierto? Que recordemos que la raíz de un número negativo solo existía si es que este era impar, ¿cierto? Entonces la tercera regla útil es que si m es un número par positivo, o el índice de la raíz es par, es decir, una raíz cuadrada, una raíz, bueno, cuarta, sexta, etcétera, de una expresión h de x, sabemos que esto lo podemos reescribir como exponente de fracción, ¿cierto? Entonces h de x elevado, perdón, a 1 sobre m. En este caso necesitamos que la expresión h de x sea positiva o bien cero, porque sabemos que la raíz de cero sí existe, ¿cierto? En cambio, observando la regla número 2, el logaritmo nos pedía que fuese estrictamente mayor que cero. Y esto simplemente lo que lo explica es que el logaritmo de cero no existe, ¿cierto? Tampoco está definido.
Pero la raíz de 0 sí existe y sabemos que es 0. Entonces sí puede tomar el valor 0. Entonces, en el fondo lo que esto nos dice también es que la raíz de un número negativa, cuando el índice de la raíz es par, no existe en R, ¿cierto? Que es nuestro conjunto donde estamos trabajando. Entonces vamos a considerar un ejemplo sencillito. Si consideramos M un número impar, como el 3, ¿cierto? Vamos a tener la raíz cúbica de 64, que sabemos que eso es 4, o bien que 4 por 4 por 4, 64. Mientras que si utilizamos la raíz cúbica de menos 64, eso es menos 4. ¿Ya? Entonces recordemos que lo que nos explicaba esto, con lo que vimos en las propiedades de los números reales, es que si el índice de la raíz es impar, ¿cierto? No admite valores negativos. Sin embargo, en el caso contrario, no. Si consideramos que m es 4, tenemos que la raíz cuarta de 64, tenemos la raíz cuadrada de 8 como expresión, o bien 2 raíz de 2. Mientras que la raíz cuarta de menos 64 no existe en el conjunto de los números reales. Bien. Entonces esas reglas útiles, esas tres reglas útiles son las que nos van a permitir hallar el dominio de cualquier función, por más fea que parezca. Y cuando decimos esto es porque cualquier expresión, por muy larga, fraccionaria o lo que sea, siempre va a estar compuesta por sumas, productos, divisiones o restas de otras funciones, que pueden ser logaritmos, raíces o fracciones por separadas, ¿cierto? Entonces ahí debemos complementar cada una de las reglas útiles para determinar su dominio. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a encontrar el dominio implícito de estas funciones, o bien simplemente su dominio. Ya, entonces si consideramos la función logaritmo de x cuadrado menos 3x menos 10, ojo que no queremos calcularlo, ¿cierto? Queremos hallar simplemente su dominio. ¿Para qué valores de x esta expresión está bien definida? O bien que sí tiene sentido. Cuando decimos que sí tiene sentido o que no tiene mal definida, es, por ejemplo, cuando uno coloca un valor en la calculadora y le arroja error sintax, ¿cierto? Es porque ahí no tuvimos en consideración estas reglas de definición de las expresiones, ¿cierto? Y justamente evaluamos en algún valor que no correspondía, ¿cierto? Escribimos algo omitiendo dichas reglas. Ya, entonces, la segunda eh, consejo útil, el segundo consejo útil nos decía que para un logaritmo de cierto argumento, ¿cierto? Nos pedía necesariamente que ese argumento fuese estrictamente mayor que 0. Entonces, para que esta expresión tiene sentido, necesitamos que, bueno, lo que estoy diciendo, ¿cierto? Es como si lo estuviera escribiendo. Me equivoqué aquí. Voy a escribir solo lo de adentro. Lo que necesitamos entonces es que su argumento, es decir, que x cuadrado menos 3x menos 10, sea estrictamente mayor que 0. Entonces ahora tenemos que hallar para qué x esta cosa ocurre. Entonces ahí recordemos que tenemos un producto notable, ¿cierto? Ahora este producto notable uno lo puede factorizar. Entonces recordemos que para factorizar algo de este tipo, tenemos que encontrar dos números que multiplicados nos dan menos 10 y que bien su suma o su diferencia nos da menos 3. ¿Cierto? Como el producto de dos números, Menos... ¿sí? Ah, no, que menos 5 y más 2. Ya, bueno, nos preocupamos de los números primero, ¿cierto? 5 y 2, perfecto, porque 5 por 2, 10, y si los resto me da 3. Y ahora tenemos que ver los signos, ¿cierto? Si el producto me da negativos, porque uno de los dos tiene que ser negativo solamente, y si Profe, me da negativo acá, es porque el mayor debe ser negativo, ¿sí? ¿Gabriel? el logaritmo lo va a utilizar después. O sea, básicamente tomó por separado la ecuación, la separó. Claro, claro, exactamente. Pero justamente lo que señalaba Gabriel es que vamos a determinar el dominio de esta función. Un logaritmo solo tiene sentido si el argumento de este logaritmo, cuando me refiero a argumento, quiere decir lo de adentro, está bien definido cuando es mayor que 0. En otras palabras, es que el logaritmo de menos 1 no existe. El logaritmo de 0 no existe. El logaritmo de cualquier cosa, digamos de h, solo existe si, solo si, h
es mayor que 0. Siempre. Entonces, cuando tenemos una expresión de esta forma y no nos dicen cuál es su dominio, nosotros tenemos que hallar el dominio. ¿Para qué valores de x esta cosa tiene sentido? Entonces sabemos que va a tener sentido solo si esto de acá adentro es mayor que 0, que es lo que escribimos acá. Ahora, con eso no basta, ¿cierto? Porque tenemos que encontrar explícitamente cuáles son los x o en qué conjunto viven estos x que me hacen que tenga sentido. Y eso es lo que queremos hallar. Entonces, esta expresión la factorizamos, ¿cierto? Entonces recordemos que para hallar esta cosa tenemos que buscar dos elementos que multiplicados me den el último y que sumados me den el del medio, ¿cierto? Y después tener a consideración los signos. Bueno, como ya los tenemos, y vamos a utilizar aquí la propiedad de los reales. Recordemos que la propiedad de los reales me decía que si tenemos un producto de dos cosas que me da 0, es porque una de los dos tiene que ser 0, ¿cierto? Ya, entonces si tenemos esta cosa acá del producto, ¿qué es lo que significa? Tenemos que x menos 5 es mayor que 0. ¿No? Bueno, y en este caso x más 2 también. Y la otra forma sería que los dos fuesen negativos, ¿no? Entonces aquí tenemos x más mayor que 5. Y acá tenemos x mayor que menos 2. Ya. Vamos a colocar aquí un puntito amarillo o verde. Aquí otro puntito verde. Y vamos a considerar ahora hacia la otra dirección. Ahora, ojo con el análisis que estoy haciendo aquí. Porque alguien podría llegar hasta acá nomás, por ejemplo. Tenemos un producto de dos elementos que me da mayor que 0. Entonces, olvidándolo de acá. Supongamos que todo lo de acá es A. Supongamos que todo lo de acá es B. Estamos diciendo que A por B es mayor que 0 o que bien es positivo. Nosotros dijimos que los reales nos señalan una propiedad muy interesante, que nos dicen que A por B es 0, solo si entonces A es 0 o bien que B es 0, ¿cierto? Ya. Ahora, si queremos que esta cosa es positiva, un producto de dos reales es positivo cuando los dos son positivos o bien cuando los dos son negativos, ¿cierto? Positivo por positivo, positivo. Negativo por negativo, positivo. Por lo tanto, cuando queremos hallar aquí esta desigualdad, tenemos que analizar ambos casos que me permiten que sea positivo el producto. Entonces, el primer caso de acá es cuando los dos son positivos. Entonces aquí vamos a colocarle más. Y aquí vamos a colocar menos cuando los dos son negativos. Cuando los dos son negativos quiere decir que acá... voy a escribirlo con el mismo color para efectos prácticos. Quiere decir que esto es menor que 0 y el x más 2 también, ¿cierto? Menor que 0. Ya, entonces aquí uno despeja exactamente de la misma forma. ¿Cierto? Ya, y ahora sí vamos a contabilizar entonces qué es lo que ocurre, como resumen. Si nos dicen que son, para que esta cosa sea positiva, la posibilidad es que x sea mayor que 5 y que además x sea mayor que menos 2. Si queremos graficar eso, o no sé cómo borrarlo, pensemos en una recta real, ¿cierto? Entonces tenemos por aquí el 0, por aquí vamos a tener el menos 2 y por aquí el 5, más o menos, ¿cierto? Pensando en la recta real. ¿Qué es lo que nos dice esto? Nos dice que son los x mayores que 5. Entonces, si aquí está el 5, son todos los que van a ir más lejos del 5, ¿cierto? Hacia allá. Y aquí no lo considero porque esta es una desigualdad estrictamente mayor. Y son todos los x que además son mayores que menos 2. Entonces, como son mayores que menos 2, nuevamente no contabilizo al menos 2, pero sí todos los valores que van adelante de él. Ya. Entonces, esas son las condiciones que me cumplen que sea positivo. Ya, entonces acá lo que nos sirve es recordar lo de conjunto y ver la intersección. Entonces, cuando un x es mayor que 5 y mayor que menos 2, solamente si está en esta parte de acá, ¿cierto? Donde se juntan, digamos, los dos rayitos. Entonces, este conjunto en realidad sería cuando los x son mayores estrictos que 5.
Ahora, cuando los dos eran negativos o menores que 0, nos dice que x son menores que 5 y que son menores que menos 2. Si queremos dibujar ahora lo de abajo, tenemos los mismos valores, ¿cierto? El 0, el menos 2 y el 5 por acá. La diferencia es que nos dicen x menores que 5. Si son menores que 5 es porque van hacia los negativos, ¿cierto? Son todos los que están acá. Y aquí no considera el 5, porque está estricto. Y además me dice que son los menores que menos 2. Entonces tengo el menos 2 y vamos hacia los negativos también. Todos los que están acá. Sin considerar el menos 2. Entonces, ¿cuál es la intersección donde están los dos rayados a la vez, cierto? Que sería ese pedacito. Que corresponde nuevamente a los x que son menores que menos 2, ¿cierto? Entonces, ya hemos encontrado nuestro dominio. Hemos encontrado que cumple solo cuando x es mayor que 5 y que cumple solo cuando x es menor que menos 2. En ambos casos, el producto entre ellos siempre será positivo. ¿Y qué es lo que me permite esto? Que la función logaritmo esté bien definida. Entonces, cuando uno ya encontró eso, bueno, digamos, no era el más fácil o el más rápido de todos los que hacer, ¿cierto? Pero justamente era la idea de tenerlo como ejemplo. Entonces, el dominio, en este caso, como se llama f de x, ¿cierto? El dominio de f está dado por, bueno, aquí uno lo escribe como conjunto, como intervalo o como DC en realidad. Vamos a escribirlo como intervalo, ¿cierto? Porque tenemos desigualdades. Entonces, son los x menores que menos 2, va desde el menos infinito hasta el 2, abierto, ¿cierto? Porque es una desigualdad estricta. Y por el otro lado tenemos los x que son mayores que 5, es decir, que van desde el 5 hacia adelante, o hacia el infinito. Positivo, generalmente uno coloca más infinito, o solo infinito, que es lo mismo. Y el 5 también es estricto, ¿cierto? La desigualdad es estricta, entonces va abierta en el 5. Y como es el dominio de la función, ¿cierto? Hacer la unión entre estos dos intervalos. Ahora, esta misma forma uno la podría expresar de otra manera, con estas desigualdades, ¿cierto? Que sería el dominio, entonces serían todos los x reales, tales que, ese tales que uno lo escribe, o lo coloca dos puntitos, o un backslash, que también hay de repente así, ¿cierto? Todas esas cosas significan lo mismo. Vamos a colocar dos puntitos para cambiar. ¿Y cuáles serían las condiciones entonces? Que x es menor que menos 2 y que x es mayor que 5, ¿cierto? Es decir, estamos juntando estas dos expresiones a la vez. Entonces, cualquiera de estas dos dice lo mismo, ¿ya? Es decir, esa está buena y la de abajo también está correcta. Ahora, si uno quisiese escribir como conjunto, también hay una tercera forma. Diría que el dominio de la función es todos los reales, excepto lo que está aquí, ¿cierto? Lo que le tuvimos que quitar, que sería entre el 2 y el 5. Entonces sería todos los reales menos el intervalo entre el 2 y el 5. Ahora, si aquí yo lo coloco como corchete, o digamos, no como corchete, era como llave, ¿cierto? Que me ayudaron alguien el otro día. Si lo coloco como llave, estoy diciendo que solo el 2 y el 5, como números naturales, se lo estoy quitando. Entonces aquí estaría equivocado, ¿cierto? Y si lo colocamos, por ejemplo, R menos el 2, el 3, el 4 y el 5, también solo estaríamos quitándole los números enteros. Y recordemos que como estamos trabajando con reales, entre el 2 y el 3 hay infinitos números. Entonces, como paréntesis redondo, porque esto es un intervalo. Entonces, de todas esas formas, digamos, se puede determinar el mismo dominio de la función. Ahora, si alguien se perdió un poco, vamos a hacer el ejemplo más sencillo posible. Entonces tenemos un logaritmo, vamos a decir logaritmo natural de 1 sobre x menos 1. ¿Ya? Ya, entonces rápidamente, ¿cuál sería el dominio de G? Es una pregunta, por si acaso. Todos los números excepto el 1. Maravilloso. Entonces, como paréntesis de llave, ¿cierto? Le quito el 1. Muy bien. Ya, ¿y en qué nos basamos? ¿En qué esta cosa debe ser? No tiene que dar 0. Ya, no tiene que dar 0. Pero hay algo que se están saltando también. Positiva. Exacto, ¿cierto? Ya, muy bien. Entonces aquí hay algo que nos estábamos saltando. Entonces recordemos que si es un logaritmo, recordemos que el logaritmo natural es lo mismo, solo que está en base e, ¿cierto? Que el argumento
Es decir, aquí necesitamos que lo que está adentro, que es 1 sobre x menos 1, sea mayor que 0. Y además, como es una fracción, también vamos a necesitar que el denominador sea distinto a 0. Y entonces aquí está bien. Aquí le quitamos el x, ¿cierto? Pasamos ese ya. Ya, aquí tenemos una restricción. Vamos a llamar restricción. Entonces la restricción que tenemos es que el dominio sí o sí le tenemos que quitar el 1. Así que por aquí vamos bien. Sin embargo, nos falta todavía complementar esta cosa. ¿Ya? Y ahí sí se requería otro trabajo, ¿cierto? Ya, entonces aquí, ¿cómo lo harían ustedes, por ejemplo? Eh, o sea, como viéndolo, Ujú, de cómo tiene que ser positivo en todos los casos. X no puede ser tampoco un negativo muy grande ni nada así. ujú. Y como que probando si hago 0 menos 1 va a ser menos 1 también es negativo, así que van a ser los números superiores a 1. Perfecto. Ya, muy bien. Entonces, Simón eras, ¿no? Sí, Ya, muy bien, Simón. Entonces, justamente, recordemos que cuando tenemos una fracción, pensemos siempre, igual que en la regla del producto, ¿cierto? Si lo de arriba es positivo, porque el 1 sí o sí es positivo, tenemos que pensar que lo de abajo solo puede ser positivo para que la división entre dos positivos siga siendo positivo, que es lo mismo que sea mayor que 0, ¿cierto? Entonces, como ya sabemos que 1 es positivo, solo nos queda ver que x menos 1 es positivo, lo que significa que es mayor que 0. ¿Y cuándo ocurre esto? Cuando x son mayores que 1, como bien lo señaló Simón. Es decir, para todos los valores que son mayores que 1, esta cosa va a ser positiva. Y que esto a la vez significa que entonces el logaritmo de esto sí existe. ¿Ya? Ya, entonces ahora encontramos las dos restricciones, ¿cierto? Ahora, si nos damos cuenta, el que sea distinto de 1 ya está contenido en esta desigualdad, ¿cierto? Porque x es mayor estricto que 1, por lo tanto no puede ser 1. Así que es lo mismo. Ahora, recordemos que x mayores que 1, si lo queremos dibujar en la recta numérica, me quedo súper chueca, pero bueno, se va a entender. Está el 0, ¿cierto? Tenemos el 1 por acá. Como son mayores que 1, van a ser positivos, ¿cierto? Hacia allá. Entonces, esto también se puede escribir como intervalo, ¿cierto? Así que lo vamos a dejar explícito ahora así. Entonces, en este caso, el dominio de G, que era lo que buscábamos, son todos los reales. Bueno, en este caso conviene hacerlo así. Como intervalos más sencillos, que sería desde el 1 abierto hasta el infinito, ¿cierto? También alguien podría decir que esto es lo mismo que con esa misma condición, ¿cierto? Son todos los x reales, tales que x es mayor que 1. ¿Ya? También dice la misma cosa. O bien todos los reales menos el intervalo complementario, ¿cierto? Que sería desde el menos infinito hasta el 1 abierto. Que en el fondo siempre sería escribir más, normalmente en matemática, en física, etcétera. eh, yo no apelo a que se llame flojera, eso, ¿cierto? Se llama, no sé, conservar recursos de energía. Echémosle la culpa a la ley de la conservación de energía, que uno quiere escribir menos, ¿cierto? Entonces uno va a escribir el intervalo porque es más cortito, uno está apurado, ¿cierto? Etcétera. O sea, ahí cada uno tiene la excusa de por qué escribe Profe, más largo, más corto. Diego, pero el primer intervalo está considerando el 1, ¿acá? acá abajo. Es el dominio G, Ajá. 1 y el infinito está considerando el 1, ¿no? No, porque está abierto. Recordemos que cuando hablamos de abierto es porque en la clase justamente anterior, cuando hablamos de intervalos, habían varios tipos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, está el 1 infinito. El infinito siempre era abierto. Cuando es abierto significa que no contempla el número al valor extremo. Entonces, estaba el cerrado, que era con paréntesis de corchete hacia adentro, y ahí sí me cuenta el 1. Ahí el 1 sí pertenece a este, por ejemplo, aquí el 1 sí pertenece a este conjunto. Mientras que en este caso el 1 no pertenece a este conjunto cuando el paréntesis es abierto, y uno le llama abierto porque, como notación, esto es el paréntesis del mismo de corchete, pero abierto hacia afuera. ¿Ya? Ahora, de manera equivalente, este paréntesis de corchete abierto es lo mismo que paréntesis redondo, ¿ya? Como notación alternativa y que normalmente en la mayoría de los textos se utiliza redondo, por algo de Profe, ¿y se conveniencia. acepta también como en las pruebas que sea corchete abierto como así, más marcado?
Con el Sí, corchete como normal. ustedes deseen. Ah, ya. De todas maneras, sí o sí, el abierto, así o así, es lo mismo, así que pueden usar el que ustedes gusten. Sin embargo, el cerrado, sí o sí, no hay más posibilidad que sea este. ¿Ya? Entonces se nota claramente cuándo es este o cuándo es este. Porque al menos hay como una patita, no sé. Uno lo hace apurado siempre, ¿cierto? Entonces también se entiende que a veces prefieren usar el corchete hacia afuera en vez del redondo para que uno sepa que no se confundieron y que estaban solo escribiendo rápido, por ejemplo. ¿Qué pasó con el logaritmo de esa función, profe, de esa anterior? No lo queríamos calcular, pues queríamos hallar el dominio nomás. Y hallamos Ah, el o sea, el dominio. dominio nomás. Sí, exactamente. No, para calcular el logaritmo, esa cosa ahí tiene fundamentos para Profe, aburrirse. O sea, hace un ejemplo, ¿no? Claro. profe. Es una función, se podría hacer un gráfico. Exactamente. Como una función podemos conocer otros detalles, digamos, de su comportamiento. Bueno, y en realidad podríamos solo hacer estimaciones, porque recordemos que el objetivo de este curso es justamente que al final del curso, cuando ya tengamos todos los derivadas, primera derivada, segunda derivada y muchos teoremas respecto a esto, nos permite rescatar tanta información de una función que podemos ser capaces de graficar una función solo por tener la regla de asignación. Pero para eso basta muchas cosas todavía, porque ahora estamos sacando recién el dominio. Después vamos a ver otras cosas que nos permiten saber por dónde empieza la función en un lado, por dónde termina, si es que se van al infinito en alguna parte del gráfico, si es que no se van nunca, si es que intersectan los ejes. Porque recordamos que la intersección en los ejes uno la vio en el colegio, por ejemplo, para las funciones lineales, para las funciones cuadráticas, que es más o menos sencillo. Pero para funciones, bueno, de hecho hasta esta función, digamos, son más o menos sencillas, porque sabemos que esto no va a intersectar al cero en el eje X al menos. Sí, eso, en el eje X. No va a intersectar el eje X, ¿cierto? Porque así en todas. Pero sí, cuando tengamos una función fea, una función con valor absoluto, con logaritmo, con fracciones, con sumas, con raíces, con todas las cosas juntas a la vez, y ahí uno de verdad no tiene idea cómo va a ser la función. Entonces, en ese tipo de casos, que son los más complejos, digamos, es cuando el análisis a través de las derivadas es que nos va a permitir hacer el bosquejo de una gráfica. Y eso Ese es es, como, en realidad es el contenido de la última prueba. ese es como hacer el tablero este de como que va subiendo y va bajando con Claro. la... Ah, Ya. claro, eso también, con cavidad, por ejemplo, esas cosas. Que eso en el fondo es para saber si la función va hacia arriba así o va cayendo, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, algo como lo que vamos a llegar a graficar en algún momento, son funciones de ese tipo, como por ejemplo que aquí va hacia arriba, que acá cae, intersecta acá, va hacia abajo, y después va hacia acá, y no sé, aquí va hacia arriba, supongamos. Ya, entonces, ese tipo de funciones más o menos así de feas podemos empezar a analizar posteriormente. Pero vamos de a poco, sí. Entonces, para aquellos que están adelantándose. Ya, vamos a hallar el dominio implícito de una función, entonces ahora con raíz. Entonces, según lo que dijimos anteriormente, recordemos que esto lo podemos escribir como una raíz cúbica, ¿cierto? Entonces, esto sería lo mismo que la raíz cúbica, esta cosa, y con el 2 afuera. ¿Ya? Entonces, también recordemos nuevamente que en este tipo de expresiones el 2 quedaba afuera, ¿cierto? Y no adentro. Si quedaba adentro, recordemos que es porque al sacar la raíz nos va a quedar un valor absoluto. Entonces, también hay que tener ojo con esas cosas. Entonces, voy a poner aquí. ¿Qué es lo que quiere decir el profe? Es que si tenemos raíz cuadrada de x y esto está con el cuadrado afuera, esto sabemos que es x, ¿cierto? Pero recordemos que si el cuadrado estaba adentro, esto era un valor absoluto de x, que sabemos que no es lo mismo, dependiendo del dominio de x, ¿cierto? Ya, entonces era como para recordar nomás. Bien, entonces, nuestro índice es impar, ¿cierto? 3 es impar. Si el índice es impar, eso no ayuda mucho. ¿Por qué no ayudaba mucho? Porque le daba lo mismo al argumento de que fuera positivo o que fuera negativo, ¿cierto? Recordemos que normalmente una raíz cuadrada debe ser con argumento positivo. Cuando me refiero a argumento, quiere decir lo que está acá adentro. Pero si el índice de acá era impar, sí podía ser negativo, ¿cierto? Ya, entonces, en este caso, la suma, la raíz cuadrada, la raíz cúbica, están definidas para todos los números reales. Entonces, en este caso, fome el ejercicio, porque solo por ser impar, entonces el dominio de f es inmediatamente todos los reales. Que también se puede escribir, ¿cierto? Como intervalo, como desde el menos infinito hasta el infinito.
también es lo mismo, como todo el conjunto real, todos los valores que están entre el menos infinito y el infinito, que son todos los reales, y así sucesivamente. ¿Ya? Bueno, el ejemplo fome que se sacó el profe. ¿Eh? Profe, ¿Sí? pero no entendí por qué eran todos reales. Por la definición. Entonces, recordemos que cuando vimos, voy a volver rápidamente atrás, cuando vimos lo de aquí. Entonces, las reglas útiles teníamos tres, ¿cierto? Denominador distinto a cero. El segundo era cuando era un logaritmo, que lo que está dentro del logaritmo tiene que ser mayor que cero estrictamente. Y cuando era una raíz, si teníamos que el índice es un número par, necesitamos que el argumento tiene que ser mayor o igual que cero. Pero si el índice es impar, el dominio era inmediatamente todos los números reales. Ah, sí, sí, ¿Sí? ya me acordé, la verdad. Ya. Gracias. De nada. Entonces, por eso digamos que el ejercicio de aquí estaba fome, ¿cierto? Era como para ver si recordaba nomás lo anterior. Ahí sí, ya. Entonces ahora vamos a hallar el dominio de la siguiente función. F de x, tenemos una función racional con una profe, raíz y valor absoluto metido ahí. ¿Sí? profe, antes de que siga, es como una pregunta un poco básica, pero ¿por qué Ujú. cuando transformó la potencia con el elevado, bueno, a la ¿Sí? raíz, ¿por qué el 2 estaba afuera? ¿Afuera? Eh, para eso vamos a remontar a la clase 2, creo. Ah, Y, chuta. y ahí está la propiedad justamente. Entonces, para que la vea después también, pues. Entonces ahí estaban las propiedades. Y en la propiedad nos decía justamente de que si teníamos la raíz n, bueno, no, era al revés. Era a elevado a n sobre m. Entonces que esto había otros pasos de por medio y que el último paso era la raíz mésima de a elevado a n. Ah, ¿y no era la n adentro de la raíz, era afuera? Claro, Esa era mi duda, porque yo la había visto como transformada como adentro, ya. como a elevado a n. Claro, esa fue la forma en la que lo tenemos definido. Ah, ya. Bueno, ¿Ya? gracias. De nada. Entonces, justamente ahí con la observación, entonces cuando uno lo tiene escrito como al revés, me refiero al revés, como una raíz, supongamos, de 5 de x, no sé, menos uno, todo esto al cuadrado, ¿ya? Entonces aquí ya sabemos que hay otro valor, ¿no? Digamos otro, como por definición. Y tengan ojo con eso, porque si no, digamos, si uno lo escribe afuera o lo escribe adentro, recordemos que uno nos va a dar el valor, la versión positiva, digamos, de ese argumento, o bien nos va a dar el valor absoluto, ¿ya? Entonces ahí no es lo mismo, ¿cierto? No es lo mismo. Ya. Entonces para este, tenemos que la función está definida como x menos 3, todo sobre la raíz cuarta de 3 menos el valor absoluto de x. Entonces, recordemos las tres reglas útiles. La primera es que es una fracción, por lo tanto necesitamos que su denominador sea distinto de cero. Y además tenemos una raíz con índice par, por lo tanto necesitamos que el argumento, decir que 3 menos valor absoluto de x, sea mayor o igual que cero. Entonces son las dos cosas que necesitamos recordar o averiguar, ¿cierto? Averiguar cuáles son los valores de x que nos permiten que eso ocurra. Entonces necesitamos que el denominador sea distinto de cero y que el argumento sea mayor o igual que cero, para que la raíz tenga sentido y el de acá para que la fracción tenga sentido. Bueno, generalmente con el de distinto a cero se va a encontrar cierto un valor y listo. Entonces vamos a la desigualdad. Entonces tenemos que 3 menos valor absoluto de x mayor o igual que 0. Bueno, si solo si 3 mayor o igual que valor absoluto de x. Y recordemos que por propiedad de valor absoluto,
tenemos que esto ocurría solo si x estaba entre el -3 y el 3, ¿cierto? Ahora, recordemos que como tenemos aquí mayor o igual y acá tenemos distinto de 0, no pueden ser 0, ¿cierto? Entonces eso también basta para quitarle aquí el menos, perdón, el igual. ¿Cierto? Y entonces encontramos rápidamente su dominio. Entonces luego, el dominio de f sería de -3 hasta el 3. Abierto, ¿cierto? Porque no puedo contar ni el 3 ni el -3, porque eso es 0, ¿cierto? Y el 0 se lo tenemos que quitar. Digamos que por eso, también para aquel que se preguntara, o digamos, no siguió porque esta tenía igualdad y aquí no tiene igualdad, ¿cierto? Digamos que aquí uno considera la igualdad, pero el -3 y el 3, ¿cierto? Se quitan del dominio. ¿Y por qué se quitan? Por esta razón, ¿cierto? Porque debe ser distinto de ser. Entonces, si el dominio tenemos solo los valores que están entre el -3 y el 3. Sirve el 0, sirve el 1. El numerador generalmente no cuando está así solita una expresión así, no es necesario hacer un análisis más profundo de cuáles valores me van a cumplir eso. Bien, el cuarto ejemplo, vamos a hallar el dominio implícito de una diferencia de dos funciones. Entonces vamos a decir de f menos g de x, donde f de x es la expresión 1 sobre 1 más x, y donde la función g de x está definida como 1 sobre 1 menos x. Entonces, según la álgebra de funciones, tenemos que f menos g de x está definido como f valor en x menos g valor en x. Sabemos que f de x está definido como eso, menos g de x que está definido como lo mismo, pero con la resta, ¿cierto? Bueno, en ambos casos notamos que tienen que ser distintos de -1 y 1 respectivamente, ¿no? Entonces, para nuestra primera expresión, notamos que aquí necesariamente el x debe ser distinto de -1, ¿cierto? Porque 1 más -1 es 0, y eso no puede pasar. Y en nuestra segunda parte, tenemos que x es distinto de 1, ¿cierto? Que 1 menos 1 es 0 también. Ya. Ahora, ¿por qué basta llegar hasta aquí y no basta seguir trabajando esta expresión como una fracción? Porque en realidad va a ser lo mismo, ¿cierto? O sea, si uno sigue hacia abajo, tenemos una resta de dos fracciones con distinto denominador, hay que sacar el mínimo múltiplo. Como son dos términos que no tienen un múltiplo en común, va a ser el producto entre ellos, ¿cierto? Por lo tanto, finalmente el producto entre ellos es equivalente, ¿cierto?, a decir que necesitaríamos que 1 más x por 1 menos x, ¿cierto?, sea distinto a 0. ¿Ya? ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando ninguno de los dos es 0. ¿Y cuándo este es 0? Cuando x vale menos 1. ¿Y cuándo este es 0? Cuando x vale 1. Por lo tanto, es exactamente lo mismo, ¿cierto? Entonces, el dominio de f menos g serían todos los reales. Ahora sí le podemos quitar simplemente como elementos, ¿cierto? Entonces serían todos los números reales menos dos elementos. Entonces los vamos a colocar ahora con paréntesis de llave, que serían el -1 y el 1. ¿Ya? Entonces aquí vuelvo a recalcar la notación. Vamos a ver acá. Recordemos que esto no es lo mismo que si colocáramos R menos paréntesis abierto entre el -1 y el 1, ¿cierto? Porque este es un intervalo entre el -1 y el 1 y todos los que están entre ellos. Entonces, por ejemplo, aquí está el 0, aquí está el 1 medio, el menos 1 medio, ¿cierto? Todos los valores que están entre ellos dos. Sin embargo, cuando tenemos paréntesis de llave, son elementos cada uno. Entonces tenemos solo, le estoy quitando el -1 y el 1. ¿Ya? Entonces, eso va a tener en consideración. Ahora, también uno podría reescribir esto en su forma extendida como intervalo. Bueno, no sé por qué alguien quisiera hacer eso, pero de todas maneras siempre está la oportunidad y no deja de ser correcto.
que sería desde el menos infinito hasta el menos 1 abierto, unión desde el menos 1 hasta el 1 abierto, unión desde el 1 abierto hasta el infinito, ¿cierto? Y que dice lo mismo. Sin embargo, es muy largo, ¿cierto? Y uno no lo escribe por eso, pero no por eso está menos correcto que el anterior, ¿ya? También a veces por abuso de notación, que también se permite hacer, es que en vez de escribir los dos elementos por separado, uno lo escribe como el más y el menos 1, como elementos también, así que con paréntesis de llave, ¿ya? Y también estaría correcto en este caso. Ya, entonces hemos utilizado las tres reglas de dominio para estas funciones. Entonces también ahí la guía resuelta que les voy a enviar tiene ejercicios propuestos. La idea es que tiene la solución abajo como lista, pero ¿por qué? ¿Cierto? Usted debería convencerse de que la solución está correcta entonces. Para eso va a desarrollar, va a recordar estas tres reglas, ¿cierto? O mirarlas primero hasta que ya no las necesite ver más y que quede conforme entonces con las soluciones de los dominios que se establecerán ahí adelante. Ya, entonces, álgebra de funciones, que es lo que aplicamos hace poquito. Consideremos f y g dos funciones. Vamos a definir la suma de dos funciones, f más g, o bien la resta, f menos g de x, como la suma de ellas evaluado en el elemento del dominio, ¿cierto? Esto ya lo aplicamos recién. Si tenemos el producto de dos funciones, evaluado en x, esto es equivalente a evaluar cada elemento del dominio en cada una de las funciones, ¿cierto? F de x, producto g de x. Si tenemos la división, f sobre g, evaluado en un elemento del dominio, corresponde a lo mismo, ¿cierto? Cada función evaluada en cada elemento del dominio. Siempre y cuando g sea distinto de 0, ¿cierto? Entonces aquí habría que ver el dominio de la función g para que esta cosa tenga sentido. Y lo último, pero no menos importante, la compuesta de funciones. Entonces tenemos g compuesto de f de x, se define como g evaluado en f de x, ¿ya? Que se define la compuesta. Entonces, ¿qué quiere decir la compuesta en el fondo? Es que estoy evaluando una función dentro de la otra función, ¿ya? Uno lo puede entender de esa manera y este esquema, ¿cierto? Nos permite darnos cuenta que si tengo x, le aplicamos f, nos va a dar f de x. Y si le aplico g, nos va a dar g compuesto f de x, ¿ya? Entonces también uno puede ver como que ¿cuál evalúa primero en x? Evalúa la que está más cerca de x, ya cuando uno lo escribe. Ahora, ¿cómo puedo determinar el dominio de una suma de funciones, o de una resta de funciones, o de un producto de funciones, sin tener que aplicar, ¿cierto?, todo esto y hallar los dominios por separado? Simplemente el dominio de la suma, de la resta y el producto de funciones va a ser la intersección entre el dominio de cada una de las funciones que estamos operando. La intersección, no la unión. La intersección. Mientras que el dominio del cociente entre dos funciones, o bien entre la división de dos funciones, también va a ser la intersección, pero siempre cuidando que g de x sea distinto a 0, ¿cierto? Le vamos a quitar todo el elemento del dominio de g tales que evaluado en x sea 0. O perdón, que evaluado en g sea 0. Ya, y para la compuesta, el dominio de la compuesta de estas funciones, tal como está acá abajito, se define como todos los elementos del dominio de la función que aplico primero, que sería f, tales que f de x está en el dominio de g, o que la imagen a través de f está en el dominio de g. ¿Ya? Y esta es para la compuesta GOF, ¿cierto? También recordemos que está FOG, y en este caso sería que cambiar aquí estas dos cosas, ¿no? Sería el dominio del dominio de g, tales que g de x está en el dominio de f. En el caso de que la compuesta va al revés, ¿cierto? Ya vamos a ver ejercicio de la compuesta para esta vez. Y entonces consideremos f como x cuadrado menos x, y g de x solo tenemos su dominio. Entonces nos dicen que el dominio es del 2 al infinito, y su codominio es R. Entonces nos piden hallar f compuesto de f, evaluado en 3, y nos piden encontrar el dominio de g compuesto f, o de GOF. Y entonces el A, o 1, ¿no? Que era, tenemos que encontrar, ¿cierto? Es decir, nos piden evaluar esta cosa, ni siquiera nos piden saber si existe, o si
su dominio, ¿cierto? Y esas cosas. Ya. Entonces tenemos que por definición f compuesto f evaluado en 3 nos dice que la de adentro se aplica primero, ¿cierto? Entonces f evaluado en f evaluado en 3. Bueno, como es la misma, aquí no, no cambia nada. Ya, y f evaluado en 3. Entonces sabemos que f evaluado en 3 sería colocar aquí el 3, ¿cierto? Entonces si coloco ahí el 3, nos quedaría 3 al cuadrado menos 3, ¿cierto? Esto es 9 menos 3, que es 6. Entonces esto es 6. Evaluado en f, ¿cierto? Porque solo aplicamos la primera. Ahora, si evalúo 6 en f, si evalúo 6, ¿cierto? Ahora en f, me va a quedar 6 al cuadrado menos 6. 6 al cuadrado es 36 menos 6, 30, ¿cierto? Ya, entonces f compuesto de f evaluado en 3 es 30. Sigue ese de fome. Y este era lo 1. Pero para el dominio, aquí ya tenemos que hacer nuevamente un análisis de esta cosa, ¿cierto? Tenemos g compuesto f de x. Sabemos que por definición esto es g evaluado en f de x. Conocemos f de x, pero no g, ¿cierto? Sabemos que f de x es x cuadrado menos x, pero no tenemos idea de cuánto es g. Ya, entonces, sabemos que eso tiene que pasar. Lo que sí sabemos es el dominio de g. Entonces, como el dominio de g es el intervalo abierto entre el menos 2 y el infinito, entonces significa que lo que está aquí adentro, que estamos evaluando la función f, solo vive en este intervalo. Si vive en este intervalo, quiere decir que x cuadrado menos x pertenece al menos 2 infinito. ¿Qué significa que esta cosa pertenece a este intervalo? Si lo vemos, este intervalo, si lo graficamos, ¿cierto? Tenemos el 0, aquí está el menos 2, entonces va del menos 2 hasta el infinito, va de acá hasta el infinito, abierto, entonces vamos a dejar ahí en blanco porque no contabiliza el menos 2, ¿cierto? Pero sí puede ser cualquier valor que esté por allá hasta el infinito positivo. Esto también sabemos que significa lo mismo que decir que x cuadrado menos x es mayor, estricto, que menos 2, ¿cierto? Entonces ahora resolvemos esta cosa. Tenemos x cuadrado menos x, el menos 2 pasa sumando, ¿cierto? Y tenemos que es mayor que 0. Y nuevamente podemos factorizar de la misma forma. Buscamos dos números que multiplicados me den 2, que sumados me den menos 1. Bueno, no quedan muchas posibilidades. Tenemos 2 y 1. Como el producto es positivo, los dos signos tienen que ser igual. Como la suma es negativa, el mayor tiene que ser negativo, ¿cierto? Entonces, no, espera, ahí hay algo mal. Ya sé lo que hice mal. Lo que hice mal fue escribir, ¿cierto? Porque el dominio es del 2 al infinito, no del menos 2. Ya, entonces, ahí era 2. Y entonces si el 2 lo paso restando me queda menos 2, ¿cierto? Ahora sí. Y entonces repetimos el 2. Ya, entonces porque yo me confundí aquí y le escribí que el dominio era del menos 2 hasta el infinito y en realidad era del 2 hasta el infinito. Entonces, hasta el dibujo me quedó mal. Vamos a colocar el 0 acá y el 2 ahí. Ahora sí. Y entonces como el dominio es del 2 al infinito, entonces la expresión de acá adentro que estamos evaluando en G pertenece al dominio. Entonces esto pertenece al intervalo 2 infinito. Lo que significa que es mayor que 2. Que puede ser cualquier elemento que está en este intervalo. Entonces ahora restamos el 2. Ahora sí. Y factorizamos. Entonces el producto es negativo y la suma es negativa. Entonces si el producto es negativo, tienen que tener distintos signos. Y el mayor de ellos debe ser negativo para que la suma sea negativa. Y ahí sí encontramos los valores. Y ahora nuevamente, como esto es mayor que 0, sabemos que el producto de dos cosas es mayor que 0 cuando los dos son negativos o cuando los dos son positivos, ¿cierto? Entonces nuevamente ahí habría que analizar ambos casos. Yo lo voy a hacer más rápido. Si los dos son positivos,
significaría que este es mayor que 2 y este es mayor que menos 1. Si es mayor que 2 y mayor que menos 1 a la vez, es mayor que 2, ¿cierto? Y ahora, en el caso contrario, si este es negativo y este es negativo, significaría que este es negativo, es que x es menor que 2 y que es menor que menos 1, ¿cierto? Entonces tenemos que es menor que menos 1. Entonces aquí ya encontramos su dominio. Entonces el dominio de la compuesta GF sería este intervalo, ¿cierto? Menor que menos 1 y mayor que 2. Entonces, ¿cómo es mayor que menos, perdón, menor que menos 1? Bueno, si está antes que el menos 1, porque es desde el menos infinito hasta el menos 1, como la desigualdad es estricta, esto es redondo o abierto, unión, mayor que 2, es decir, desde el 2 hacia el infinito, ¿cierto? Ahora, de una forma equivalente, alguien podría escribir esto como el conjunto real y le quita el intervalo que está aquí al medio, ¿cierto? Que sería desde el menos 1 hasta el 2. También es una expresión equivalente. Y bueno, eso. Ahí tenemos el dominio de la compuesta. Eso. Para inversa una función, ¿cómo estamos con el ¿Profe? tiempo? Ahí no, Eso le quería mencionar, el tiempo. sí, estamos en el tiempo. Vamos a dejar inversa la función para la próxima clase. O de tarea. No, está bien de próxima clase. Ya tienen tarea suficiente, Porque yo creo que cada uno de ustedes ha logrado identificar qué se acuerda, qué conoce, qué nunca vio, que nunca tuvo la oportunidad de ejercitar, o que quizás para una prueba lo hizo rápidamente, estudió, aprobó la prueba y después se olvidó porque nunca lo utilizó, lo cual es normal. Entonces esto es como igual que el ejercicio, ¿cierto? Cuando uno ya ha hecho ejercicio alguna vez en su vida y luego dejó de hacer ejercicio, la primera semana cuesta mucho, pero después que usted ya le retoma el ritmo, como que es más fácil recordar que aprender desde cero. ¿Ya? Entonces digamos que ahora uno va eh, lento, o con materia no totalmente desconocida, porque ya a partir de la siguiente semana vamos a empezar con límite y ahí probablemente ya no conocen nada de límite. Entonces ahí se pueden sentir más perdidos algunos. Entonces ahora quizá alguien está perdido porque no recuerda algo, pero la mayoría lo han visto, ¿ya? Solo que lo han olvidado. Entonces es más fácil recordar que aprender desde cero. Entonces la tarea pendiente, para no dejarles tanto solo los ejercicios que quedan propuestos, la tarea pendiente es que cada uno de ustedes sabe lo que se acuerda, lo que no, ¿cierto? Entonces cada uno tiene distinta tarea. Ponerse al día con los reales y con las funciones. Ahora, obviamente no se va a poner al día con todo lo que contemple funciones y con todo lo que contemple reales, ¿cierto? Por eso que en este resumen hemos eh, hecho hincapié, ¿cierto?, en algunas propiedades reales, nos centramos mucho más en las inecuaciones lineales, ¿cierto? Ya dijimos que las inecuaciones lineales probablemente pueden ser parte de los contenidos evaluables en el primer quiz, o primera tarea, o primera guía, etcétera. Entonces, si alguien quiere ver reales, bueno, repase todo el resto, no cómo calcular un logaritmo, porque nos va a interesar cómo determinar el dominio de un logaritmo probablemente, o cómo componer algo con un logaritmo, sí, más que calcular el valor de alguna cosa, a pesar de que la asignatura se llame cálculo, ¿cierto? Pero las funciones van a ser nuestro fuerte, ya nuestro elemento de trabajar durante la mayoría del semestre van a ser funciones de distinto tipo. Entonces ahora estamos partiendo como con las funciones más agradables a la vista. Hagamos muchos gráficos para que nos sirva harto en física. Así entendemos bien. Claro, tienes Pero razón. es súper útil. Eso es cierto. Pero de todas maneras, por ejemplo, también se puede sacar mucho provecho de esta modalidad online, porque existen muchos graficadores gratuitos, online, muy sencillos de utilizar y que la verdad son bastante buenos para recalcar información, ¿ya? Y que nosotros estamos claros que Sí, pero si se usa apropiado utilizarlo. una máquina para hacer algo, uno no aprende nada después. Sí, eso es Después cierto. no uso la máquina y no sé luego hacer un gráfico en vida real. Sí, eso es cierto. Eso tiene Déjame razón. graficarte a mano una función cúbica así. Me Pero sale si se puede, perfecto. de hecho lo vamos a Pero, ver el miércoles. El miércoles vamos a sí, ver pero eso. sale RFA a mano después. El miércoles nos vamos a dar cuenta que todas las funciones de x a la n con n mayor o igual que 3 son la misma cosa, solo que están más abiertas, más cerradas. Y lo mismo con una parábola. La parábola
todos se acordarán que la parábola siempre era lo mismo, solo que iba a estar más abierta, ¿cierto? Más cerrada, Sí, más arriba, es más inter- abajo, al revés. Es súper interesante como ir viendo, poniendo X ya, al cubo, Claro. 4, 5, 6, ir viendo los gráficos, es súper divertido. Exactamente. De hecho, tenemos muchas cosas por el estilo hechas en GeoGebra, lo cual es Muy bastante buena útil. aplicación. O sea, lo más útil que Profe, tiene es que son experimentales, ¿sí? había una que era como que tenía como forma de escalera. ¿Cuál era esa? ¿De graficador o de función? Sí, una función con una gráfica que parecía que tenía, o no sé, no me acuerdo si era una función, pero Me Ujú. tinca me que es acuerdo como una algo vez que estilo que como, haga con todos los, o sea, estilo tú dices 3,5 y que la función automáticamente lo pone en 4. Así sería Sí, como sí, una ese escalera. es la función esa parte es entera. La función parte entera es la que tú dices. la función escalera. La función escalera, exactamente. La función parte entera es así. Supongamos, bueno, parte de ahí, toma un valor y el otro no. Entonces, por ejemplo, este lo deja abierto y este cerrado. Y después acá cerrado. Después acá abierto, acá cerrado. Porque para que sea función sí o sí, sí tiene que tomar uno sí, de los era dos. ese. Mm, Sí, así me Esa acuerdo función que era, parte entera. Aquí ahí va algo 1, así. 2, 3, 4. Siempre al Pero, entero menor, ¿o no? bueno, O al depende. entero El mayor. entero mayor, el entero mayor. Aquí está el entero mayor. Y si el entero menor sería pintado acá y abierto acá. Ah, ya. Pero el gráfico sería en esencia el mismo, sí. Sí, claro. Lo que cambiaría serían los puntos blancos y los puntos negros. Claro, que sería, digamos, los valores que estoy usando y los que no. Yep. Exactamente.